Bueno, estamos listos, ya estamos saliendo en vivo. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros seguidores en Mundo Quidditch. Estamos ya reiniciando este año con este nuevo programa. Este año va a haber unos cambios importantes porque vamos a tener no solo muchos invitados, sino vamos a tener espacios inclusive de más impacto con temas muy puntuales, un poco más cortos, pero les vamos a generar bastantes contenidos que va a ser interesante para todos ustedes, ¿no? En el día de hoy vamos a conversar, tenemos un tema muy interesante, vamos a conversar sobre innovación en salud en esta década, o sea, ¿qué podemos esperar realmente, no? Y para ello, ¿qué mejor que tener al ingeniero Ricardo Silva? Bienvenido, Ricardo, un placer tenerte Gracias, aquí. Luis. Ricardo, aparte, bueno, tiene más de 20 años de experiencia exitosa en todo lo que es la comprensión de la convergencia de la informática, la ingeniería neural, biomédica y de gestión, ciencia y práctica. Tiene una experiencia en profundidad en todos los aspectos de la salud digital y dispositivos médicos y lo que es la bioinformática. Esto es sumamente interesante por lo que vamos a conversar hoy. Y bueno, y tiene una visión de futuro y estrategia muy importante. Él tiene una formación inicial como ingeniero eléctrico en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Hizo una maestría en ingeniería biomédica y ingeniería clínica en la misma Simón Bolívar y después hizo un PhD en biociencia integrativa, ¿no? Sí, creo que se traduce así, ¿no? Y bioingeniería en la Universidad del Estado de Pensilvania y recientemente un MBA en los Estados Unidos, en Florida, ¿no? Una experiencia de más de 15 años desarrollando y entregando soluciones digitales de análisis de datos y tecnología, incluyendo software como as a service, como decimos, un servicio, dispositivos portátiles, automatización, procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, análisis predictivo y gestión de procesos empresariales. Y con mucha experiencia también en la parte normativa y regulatoria, que es muy importante para el logro de los objetivos de futuro. También, bueno, y recientemente, aparte de que ha estado trabajando en Venezuela, en Ecuador, en varias cosas importantes de salud, tiene dos programas de investigación internacionales terminados, tres empresas emergentes, o sea, startups, me imagino que todas las que ha trabajado, y es asesor senior de la Organización Mundial de la Salud, desarrollando un sistema de soporte a la toma de decisiones de cobertura de salud universal y el sistema de información a dispositivos médicos. O sea, más oportuno imposible por la pandemia y todo lo que sabemos. Así que, nuevamente, bueno, bienvenido, Ricardo. Y quisiéramos comenzar para que nos hablaras un poquito de cómo ves la tecnología transformando la atención médica en esta década. Esa es una pregunta muy amplia, Luis. La transformación tecnológica va a venir desde muchas áreas, muchos rubros. Por supuesto, inteligencia artificial tiene un componente muy importante en todo lo que va a ser la transformación de la prestación de servicios en salud. Simplemente tenemos que partir de la base de que no hay suficientes médicos a nivel mundial para atender la demanda universal de salud, lo que significa que querrámoslo o no, tenemos que apoyar la toma de decisiones mediante el uso de sistemas inteligentes. Entonces, la necesidad es la madre de la inventiva y la inteligencia artificial va a venir al rescate de muchos de los procesos de salud. Sí, bueno, se habla mucho de eso y más se habla de que ya hay diferencias hoy en día y se va a ver mucho más evidente en los próximos años, pero, es entre los especialistas de salud que se apoyan en inteligencia artificial y los que no se apoyan. Eso hay una gran diferencia porque precisamente el tema de diagnóstico es algo fundamental y otras cosas más que ya vamos a destacar, ¿no? Y hablando de estas de tecnologías emergentes, ¿qué crees que tendrá un impacto significativo en la atención médica en el futuro cercano? Estas tecnologías emergentes que están saliendo. Mira, todo lo que es el área de wearables, todo lo que son dispositivos vestibles, relojes inteligentes, los mismos teléfonos celulares, todo lo que son dispositivos implantables como bombas de insulina o marcapasos o dispositivos de monitoreo constante de glucosa. Todas estas tecnologías conectadas al teléfono celular constituyen lo que se está dando en llamar redes de área corporal. Cuando nosotros integramos las redes de área corporal o las redes de área personal al resto
de todo lo que es el Internet de las cosas. Y a los sistemas de salud tenemos lo que se conoce como salud ubicua o salud en cualquier parte. Claro. Entonces, eso va a transformar radicalmente los modelos de atención y prestación, y para terminar nos va a permitir movernos mucho más hacia lo que es salud preventiva y predictiva. Sí, sí, que son dos de las áreas que más que se están viendo mucho, inclusive no solo por empresas de seguro que están viendo que también cómo aprovechar estas tecnologías para poder hacerle como dice, un monitoreo a sus asegurados y ver realmente quién cumple ciertas cosas o mejora su salud, pueda tener beneficios en pólizas más económicas. Hay todo un tema con eso y han salido varias empresas que se han visto con esta oportunidad de mercado y de desarrollando aplicaciones, ¿no? Que tienen que ver con los dispositivos, definitivamente, la parte de dispositivos y tuvimos la oportunidad de ver ya hace como 5 años que había en prueba piloto unos dispositivos de chequeo a pacientes crónicos permanentes en el organismo, pero que toda la información iba directo a los médicos que los trataban. Y el paciente sin tener ningún tipo de comunicación, de repente le tocaban la puerta para decirle, mira, tómate esto que te mandó el médico porque se ha visto unos cambios en los valores que son significativos. O sea, ese tipo de cosas es la que pensamos que se va a desarrollar mucho más para esta misma década. Sí, señor. Y en esto que nombraste la inteligencia artificial inicialmente, transformando la atención médica en esta década, ¿qué otros aspectos, detallándolo un poquito más, crees tú que la inteligencia artificial va a tener un impacto? Bueno, la inteligencia artificial es un universo. Entonces tenemos que empezar también a distinguir los tipos de inteligencia artificial. Okay. Una cosa importante es lo que tú dijiste: decisiones apoyadas por inteligencia artificial. Todo lo que son sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, o como se dice en inglés, Clinical Decision Support. Esa es un área muy importante, sobre todo cuando nos movemos nuevamente de lo que es la medicina basada en evidencia a lo que es la medicina personalizada. Si nosotros queremos hacer la migración a medicina personalizada, necesitamos tener acceso a la enorme cantidad de datos que hay en la nube, todo lo que conocemos como Big Data. Entonces necesitamos sistemas que sean capaces de tomar esos datos de las nubes, procesar los datos y apoyar al médico practicante en la toma de decisiones. Entonces, esa es una gran área, el uso de Big Data para sistemas de apoyo a las decisiones, Clinical Decision Support. Otra área es lo que tú estabas hablando, enfermedades crónicas. Si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, podemos empezar a utilizar nuevamente esos dispositivos wearables, esos dispositivos vestibles, y sensorizar la salud de la persona. Lo importante allí es otro tipo de inteligencia artificial, que son los sistemas predictivos, y sobre todo los sistemas predictivos personalizados, porque mucho se habla de lo que es la medicina basada en evidencia, y el paradigma de la medicina basada en evidencia es lo que nos ha traído hasta aquí, hasta donde estamos hoy en día. Pero el siguiente paso no es medicina basada en evidencia, no es la medicina del promedio, porque eso es lo que es la medicina basada en evidencia, es la medicina del promedio. Pero tú y yo a lo mejor somos promedio en algo, pero no somos promedio en otra cosa. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque un fármaco que te puede caer muy bien a mí me puede caer fatal. Pero ¿cómo sabemos cuál es el fármaco adecuado? Bueno, ahí tenemos que ir a la medicina de precisión, tenemos que combinar esos big data de los que hablamos con todo lo que son los sistemas genómicos, proteómicos, metabolómicos, todas las ómicas, más todo lo que son tus hábitos. Entonces necesitamos hacer monitoreo y seguimiento de hábitos. Y todo eso tiene que converger nuevamente en tu red de área corporal, donde tu dispositivo móvil es capaz de monitorear todos esos parámetros y hacerlos converger hacia tu modelo predictivo.
que no es mi modelo predictivo. Claro, que es diferente. Sí, no, es que eso, y ya se está viendo inclusive en el tema de medicamentos, que ya se están personalizando dosis, que antes la costumbre generalizada, los médicos tenían las dosis exactas para todo el mundo. Pues. Si tienes tal cosa, te mando tantas pastillas al día, cada 8 horas, por tantos días, y esa es así como una cartilla. Y se ha visto que eso no es así, no tiene los resultados realmente adecuados por las diferencias que tenemos cada quien, que somos iguales pero totalmente diferentes en muchos aspectos de salud. Entonces, oye, esa es una de las áreas que consideramos va a tener un impacto muy, muy fuerte, porque va a ser un cambio cultural interesante para todos nosotros. Hay varias cosas que están relacionadas en ese tema de pasar a ese modelo personalizado, ¿no? Y hablando de esto mismo, de la innovación en el tema de la atención a la salud, ¿cómo ves esto desde el punto de vista de la accesibilidad? O sea, el acceso que pueda tener la persona y, por supuesto, el costo de los cuidados de salud. ¿Va a ser más costoso, más caro por la tecnología? ¿Cómo lo ves tú? Depende. Ahora nuevamente tenemos que separar varias cosas. Uno es salud curativa y otro es salud preventiva. La salud curativa, por su propia definición, es costosa. O sea, cuando tú ya llegas a un punto que tienes que hospitalizarte, por el simple hecho de estar hospitalizado, ya hay un valor asociado que es muy alto. Entre más se especialice la salud curativa, pues habrán nuevos costos, pero también habrán nuevos atributos y habrán nuevas soluciones. Ahora, lo que nosotros queremos es evitar que tú llegues al hospital. El gran reto de la salud es evitar el hospital e incidir sobre la atención preventiva. Y ahí es donde el problema de acceso es fundamental. Ahí es donde COVID hizo algo muy bueno por la humanidad, que fue acelerar y validar la teleasistencia. Ujú. Una cosa que antes de COVID se teorizaba y se discutía que podía ser muy buena, pero que nadie lo creía ni lo quería usar, era telemedicina. Gracias a COVID, todos tuvimos acceso a la telemedicina y sabemos que es buena, bonita y barata. Si nosotros tomamos eso y lo ampliamos a que sea no solamente bueno, bonito y barato, que sea rápido, que sea universal y que maneje mi personalización, entonces tendremos un modelo de salud mucho más eficiente. Lo que se está viviendo en este proceso de transformación digital es lo que se conoce como la consumerización, que es un anglicismo muy malo, pero es el que hay. Es el basar la atención en el usuario, es transformar el concepto de paciente al concepto de cliente. El paciente tiene que esperar. El cliente no quiere No, esperar. no quiero esperar. Y ese es un gran cambio paradigmático. Y ese es un cambio fundamental en esta próxima década. Sí, no, muy interesante porque definitivamente creo que utilizaste una expresión muy, muy clara. El paciente, y la palabra lo dice, tiene que ser paciente y tiene que esperar y está todo lo que está alrededor en ese tema, como es inclusive yo una oportunidad decía a un médico, es que yo no sé por qué algunos médicos piensan que el tiempo de ellos vale más que el tiempo de todos los demás profesionales que existimos en la Tierra, y en vez de darte citas que la telemedicina te permite, que es una cosa interesantísima, es que tú tengas tu cita a una hora específica y tanto el cliente o el anterior paciente tenga esa hora acordada en su agenda como el especialista que lo va a atender, a diferencia del modelo tradicional que véngase por orden de llegada.
y tú perdías todo un día quizás para que te vieran 15, 20 minutos. Ya todos hemos pasado por esa experiencia y definitivamente esto es un cambio de paradigma y de cultura que viene inmerso clarísimo con esta tecnología que va a permitir ese acceso, ¿no? Claro, Eh, simplemente para, antes de que cambiemos de pregunta, si bien en telemedicina es eso factible, con la transformación digital también lo puedes hacer factible en una consulta médica tradicional, porque si tú manejas el flujo de pacientes con todas las estrategias que se utilizan en la industria para el flujo de suministros, líneas de distribución, tú puedes manejar la llegada y la espera de pacientes como una cola de una línea de distribución. Los algoritmos existen desde hace años y claro, son muy eficientes. El detalle es que tú tienes que tener el sistema de información dentro de la consulta médica que te permita gestionar esa atención de pacientes como una cadena de producción. claro, es que definitivamente esa parte de la administrativa, para decirlo de alguna forma, que los médicos, los especialistas tienen que tener soportada en tecnología e innovación, es la que va a permitir manejar todas estas cosas, pues tanto las citas de teleconsulta como las citas presenciales, las citas inclusive a domicilio, de manera que sean eficientes y existen, como tú dices, esos algoritmos de mucha data que te permiten hacer esos cálculos y ser eficiente tú con tu tiempo que te genera mayores ingresos y a la vez ser eficiente con el tiempo de los en el pasado pacientes que van a ser clientes en el futuro. Mira, y hablando de esto y del tema innovación, ¿cuáles consideras tú como experto en la materia y que inclusive hasta creo que los trabajas a nivel académico, son las barreras más importantes que se presentan para innovar en temas de salud? Pregunta sencilla. La primera barrera para todo cambio es uno. Sí, Lo más difícil es el cambio de cultura. Nosotros podemos enviar datos a cualquier parte del planeta, a cualquier parte del sistema solar, los podemos traducir a cualquier idioma. El detalle es si el usuario, y eso incluye tanto al proveedor como al paciente como al pagador, si el usuario está dispuesto a utilizar esos datos. O sea, esa es la parte más compleja de todo proceso de transformación digital, el cambio de cultura organizacional. sí, sí. Bueno, de eso hablamos de la resistencia al cambio, ¿no? Que tienen, porque todas las empresas son, uno habla de organizaciones y empresas, pero al final todos somos los seres humanos interactuando de una u otra manera. Y si tenemos una resistencia al cambio a título personal, eso no se va a ver reflejada en cualquier organización que estemos y como parte de la cultura de la organización. Hay otro problema también, simplemente antes de cambiar. Te voy a hablar simplemente de informática médica. Y cuando estamos hablando de transformación en salud, son muchas otras cosas que no hemos hablado, medicamentos, etcétera, electrocéuticos y cualquier cantidad de otras cosas. Pero los sistemas de información en salud, los registros médicos electrónicos, fueron desarrollados para servir a la data y no para servir al usuario. Otro problema de adopción de tecnología es que la tecnología es muy antipática, es muy difícil de usar para el médico, para la enfermera, para el fisioterapeuta, porque el sistema se construyó para servir a la data y no para servir al usuario. Entonces, también el desarrollo de plataformas centradas en el usuario es uno de los factores que va a ayudar a promover ese cambio. Y ahí es nuevamente donde el aparatico ha sido muy interesante, porque la facilidad de uso de las plataformas móviles celulares obliga a desarrollar software de una manera diferente. Y este software es más asequible al usuario. Sí, sí, más pensada en el usuario que pues, es verdad, tiene una gran razón en lo que estás diciendo. Bueno, también nosotros habíamos tomado notas
de temas legales o protección de la propiedad intelectual, que también son unas barreras, porque, eso son evidentes por el tema de las patentes, que eso ha sido, bueno, históricamente todo un tema, ¿no? El negocio de las patentes y la barrera que significa una patente para tú poder seguir innovando en un área particular, ¿no? Entonces, Pero eso es relativo, Luis, porque hay patentes y hay alternativas. O sea, una patente recuerda que tiene una vigencia de 20 años y la cobertura es de ámbito regional. O sea, la patente cubre o reserva el derecho de uso de una tecnología en el área geográfica donde esa patente está registrada. ujú, Sin embargo, independientemente de que esté registrada, toda patente da excepciones para uso de esa tecnología en academia, da facilidades para uso de tecnología para servir al público. Hay toda una serie de excepciones que se pueden hacer a las patentes. Una vez que la patente expira a los 20 años, se convierte en derecho universal y cualquiera la puede utilizar. Y aparte de eso, tú tienes toda la altísima comunidad mundial de software libre. Y hay cualquier cantidad de herramientas que ha desarrollado la Sociedad Mundial de Software Libre. Tienes registros médicos electrónicos, tienes sistemas de soportes a la toma de decisiones, tienes incluso sistemas de manejo de voz natural, chatbots, que se pueden descargar y que están disponibles con derecho compartido. O sea, la comunidad de derecho de autor en términos de software ha inundado el mercado de alternativas de cero costo. Lo que pasa es que hay que saberlas implementar, hay que saberlas usar, hay que saberlas customizar, pero las herramientas están ahí. O sea, no hay que inventarlas. Están a la disposición de quien las sepa usar. claro. Bueno, amigos, ya saben, para todos los que nos están escuchando, que tienen intereses en el área de tecnología de salud, existen, lo que dice es muy cierto, existen todas estas facilidades y solo necesitamos tener, bueno, gente que sepa utilizarla y sepa aprovecharla, ¿no? Por eso dicen que antes de ponerse uno a desarrollar algo, tienes que ver qué hay desarrollado de eso, porque seguramente, infinitamente va a ser mucho más económico que utilices lo que ya está desarrollado o como dices, interactúes con eso que empieces de cero, ¿no? Eso sí, sí es sumamente importante. Mira, y hablando de algo que también tiene que ver con la innovación en los últimos años y que se ha visto, que es el tema de la genómica. Tú lo nombraste hace rato, y la medicina personalizada. ¿Cómo ves ese tema de la genómica en esta década y el impacto que puede tener eso en la atención de salud? Ese es interesantísimo. Cuando se culminó el proyecto Genoma Humano en el 2001, Ujú. la humanidad pensaba que ya se habían resuelto todos los problemas. Claro. Ujú. Pero el primer problema que surgió es que cuando se inició el genoma humano se esperaba encontrar en el orden de 300.000 genes y resulta que se encontraron en el orden de 20.000. Entonces ahí empezó el problema. ¿Cómo es posible que si nosotros tenemos en el orden de 300.000 proteínas distintas, solamente tengamos 20.000 genes? Entonces empiezan las cosas. Ah, bueno, pero es que resulta que un gen puede codificar más de una proteína. Y el gen, pues, puede tener diversas mutaciones. Y las distintas versiones del gen no es que son malas ni buenas, son simplemente diferentes. Entonces, resulta que lo que se pensaba que iba a ser una cuestión muy determinística, si tú tienes este gen, tú vas a tener esta enfermedad, ahora resulta que no es tan determinística. O sea, hay un pequeño número de enfermedades genético-determinísticas, pero esas son la minoría. La mayoría de las enfermedades son genético-probabilísticas. Y la probabilidad ni siquiera es absoluta, la probabilidad es relativa, porque ahora depende de tu estilo de vida, depende de tu alimentación,
depende de donde tú vives, hasta de tu cultura y tu religión, porque eso crea hábitos y costumbres que afectan tu metabolismo. Y no solo eso, porque uno piensa, bueno, pero perfecto, sabemos cuáles son los genes, entonces cómo se expresan los genes, entonces eso es la genómica, y ahora, pero ya va, pero el gen puede tener varias versiones, entonces eso es la transcriptómica, ajá, pero las versiones van a estar codificadas dependiendo de tu estilo de vida, entonces eso es la metabolómica, pero resulta que nosotros somos personas, porque por cada célula de persona en tu organismo hay 10 células de bacteria. O sea, nosotros somos más bacteria que gente. Y resulta que esas bacterias son fundamentales para mantener nuestros procesos fisiológicos. Y esa es la bacteriómica. Y entonces resulta que la genómica, todos los días sabemos más, pero todos los días sabemos que nos falta mucho por saber. Se ha convertido en esa caja de Pandora que la abrimos y se liberaron todas las realidades que nunca sospechábamos. Entonces es interesantísimo, pero no la puedes ver unilateralmente, sino que la tienes que analizar en el contexto de todas estas cosas. Y sí, eso es importante, esa es parte de tu esencia y es parte de la data, de la metadata, que tiene que ser tomada en cuenta para definir cuál es la mejor estrategia de vida o cuál es el mejor procedimiento médico cuando lo necesites. No, por supuesto. Y ahí sí entra en juego lo de sistemas que te permitan, te puedan permitir manejar millones y millones y millones de datos y condiciones que afectan. Esto me recuerda para nosotros los economistas, lo que era econometría, cuando estudiamos los modelos econométricos que tenías que estadísticas, matemáticas, tal, y eran modelos que tú tenías que tratar de meter la mayor cantidad de variables que puedan afectar un resultado y si te metías a profundidad, cada vez aparecían más y más y más y más y más. Entonces me imagino que en este tema del comportamiento genómico es la misma cosa. O sea, Claro, pero usando tu mismo ejemplo de econometría, cuando tú vas a hacer un modelo, si tú le metes todas esas variables, el análisis multivariado, pero después tú empiezas a eliminar variables para quedarte con el mínimo de variables que maximiza la eficacia del modelo. exactamente. Exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que hacer un proceso de minimización de variables para determinar cuáles son las variables pertinentes para cada uno de los modelos de salud. Claro, ¿no? Y ahí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. O sea, en ese tema, pues, como tú dices, primero identificar las variables, después ver qué tan importante es dentro de esto, qué tan sesgado significa sacarlo o no sacarlo para que tú puedas de tomar la decisión y ahí y son N casos, ¿no? Pero en todo lo importante es que esta genómica y la medicina personalizada es algo que viene, que se está dando y que va a tener resultados también de impacto muy importantes, ¿no? Sí, sí. Claro. Y el costo se ha reducido significativamente. O sea, tú puedes ir a una farmacia aquí en los Estados Unidos y te compras un kit de esos de 21andMe y por $30 tienes tu análisis genético. Sí, y el primero costó un poquito más de $30, de varios millones, ¿no? Varios millones. Cada vez está bajando más y eso se veía que iba a ocurrir, pero decía que bueno, por $5 te dan tu análisis genético, que al final ya sabemos que no es la panacea que te va a solucionar todo tu futuro y tuyo y de tus familiares. Mira, y hablando de los pacientes crónicos que lo mencionamos hace rato, ¿cómo ves el uso de estas tecnologías que puede ayudar realmente al paciente crónico? Ya mencionaste algo con respecto a los dispositivos, pero en general, ¿consideras que estos, bueno, yo digo llamados pacientes crónicos porque obviamente tienen padecimientos que se mantienen en el tiempo de su vida, ¿no?
pero que algunos, bueno, se dicen que ya la diabetes, ahí se están probando cosas que pudieran revertirla, ¿no? Ujú. Entonces, no sabemos hasta cuándo algunos pacientes crónicos ya no sean tan crónicos, ¿no? Con el uso de la tecnología. ¿Cómo ves eso? Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado está todo lo que son las terapias genéticas. Y de hecho, un paso fundamental en la dirección hacia la aplicación masiva de las terapias genéticas fue lo que ocurrió nuevamente durante el COVID con la autorización del uso de las vacunas de Pfizer y Moderna, porque las vacunas de Pfizer y Moderna son vacunas de micro ARN. Eso quiere decir que tú lo que te estás inyectando es información. O sea, tú le estás inyectando al cuerpo un mensaje escrito en el lenguaje del ARN para que el cuerpo sea el que segregue, el que secrete, el que produzca la proteína o microproteína que va a realizar una acción sobre el metabolismo. Entonces, con la masificación de las vacunas basadas en microARN, estamos mucho más cerca del uso de terapia genética para el tratamiento de parte de estas enfermedades crónicas. Diabetes tipo 1 es definitivamente uno de los objetivos donde se están invirtiendo muchos recursos para tratar de utilizar terapia genética para reducir la diabetes tipo 1. Por supuesto, la anemia de célula falciforme, esa es otra donde la terapia genética viene como anillo al dedo. Entonces, esas son áreas muy importantes donde se han hecho avances significativos y en esta década vamos a ver avances mucho más significativos. Pero otra área que es muy novedosa es el área de los dispositivos electrocéuticos, que es el uso de la electricidad como terapia. Desde hace 50 años se vienen utilizando marcapasos. Entonces, si una persona tiene problemas cardíacos, implanta un marcapaso y el marcapaso ayuda a regular la actividad cardíaca. Eso quiere decir que la electricidad está produciendo un efecto terapéutico. Entonces, el primer dispositivo electrocéutico es un marcapaso. Pero hoy en día, nosotros implantamos marcapasos en el cerebro, lo que se conoce como estimulación cerebral profunda, que se empezó para el tratamiento de Parkinson. Pero ¿de qué se dio cuenta la gente? Que esos mismos dispositivos implantados en el cerebro podían ser utilizados para tratar la depresión, podrían ser utilizados para tratar crisis de esquizofrenia o enfermedad bipolar. Y resulta que tecnologías muy parecidas a los marcapasos se pueden utilizar en el cerebro o en la médula espinal para tratar dolor. Entonces, en vez de tomarnos una droga para tratar el dolor, en vez de tomarnos una droga para tratar los signos de Parkinson, nos implantan un dispositivo electrocéutico. Y estos dispositivos electrocéuticos tienen que ser prescritos como una medicina, prescripción facultativa, y tienen que ser adecuadamente implantados y calibrados. Y con la electrocéutica podríamos empezar a derivar muchas medicinas y reemplazar estas medicinas por dispositivos de estimulación a frecuencias específicas en puntos específicos que produzcan efectos específicos. Oye, todo un mundo que se abre de posibilidades con esto, ¿no? Aunque como tú dijiste, eso tiene ya tiempo con el primer dispositivo que para el corazón, pero ya siempre hemos sabido de que el tema eléctrico, de hecho se utiliza también en terapia, fisioterapia, para estimular el músculo, para situaciones como tú dices, de dolor, o áreas específicas de articulaciones que tienen ciertos problemas, la electricidad se ha demostrado su funcionamiento. Y tiene tiempo en eso, ¿no? Pero fíjate que no, bueno, yo desconocía que había esos dispositivos ya para el mal de Parkinson y otro tipo de padecimientos que se pueden entonces controlar. Pero muy bueno. Ahora fíjate, bueno, queda poquito tiempo, pues sí quería tocar un par de temas. Que uno de ellos tiene que ver con la privacidad.
porque con todas estas áreas de tecnología y todas las empresas que trabajamos en este mundo, nosotros que estamos creando un ecosistema de salud, siempre la pregunta obligada en todos lados es el tema de la privacidad de los datos, hasta dónde los datos son privados, hasta dónde deben ser privados y hasta dónde pueden ser utilizados realmente como la Big Data lo dice para hacer medicina predictiva, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema en esta década que estamos comenzando? Has tocado un tema fundamental y eso podría dar para otra entrevista por sí sola, pero Sí, vamos vamos a hacer un resumen ahorita, pero seguramente vamos a hacer otra entrevista de este tema. vamos a resumirla. Vamos a empezar por el valor de los datos médicos. ¿Tú tienes idea de cuánto cuesta tu información bancaria en el darknet? Lo individual no lo sabe, se imagina que sí. Sí, para ponerlo sencillito, tú, si yo te robo tu información bancaria y voy a No sé. subastarla, a venderla en el darknet, ¿cuánto me pueden pagar por tu información bancaria? No sé, lo que vean mis cuentas, quizá no mucho. Si son las tuyas, puede ser que sí, pero me paguen más, no sé. No importa, No porque le- el valor no lo sabes, por eso es una apuesta, Ujú. pero es una cuestión de retorno a la inversión. Lo cierto es que el valor de tu información bancaria en el darknet está en el orden de $1. No importa si eres Bill Gates, bueno, claro, Bill Gates lo que pasa es que todo el mundo lo conoce, pero supongamos que seas un millonario desconocido. Ujú. Si yo robo tu información y nadie sabe quién eres tú, igualito me van a pagar $1 por la información bancaria. ¿Cuánto vale tu información médica en el darknet? No sé. ¿Cuánto vale? Por lo menos $100. Por lo menos 100 veces más. ¿Tienes idea de por qué vale tanto? Porque la pagan así las empresas que necesitan esa información para desarrollo, para probar cosas, no sé, me imagino, ¿no? ¿O no? No, estamos hablando de los chicos malos. ¿Qué Ujú. puedo hacer yo con tu información bancaria? ¿Cómo dice? Mover la cuenta y sacar lo que hay ahí. Y si le Mover apega, la cuenta, sacar una plata y lo más probable es que el banco se dé cuenta de que hubo algo raro y y pare la bloquearon y transacción. punto. Ya. Entonces la probabilidad de que tú le saques beneficio a esa data es muy baja y por eso es que el ladrón, el hacker, te va a pagar poquito por esa data porque el retorno es relativamente bajo. ¿Qué puedes sacar tú de una información médica? No, dime, ¿qué Puedes tanto? sacar prescripciones, por ejemplo. Puedes sacar medicinas. Si tengo suerte, puedo sacar medicinas controladas. Puedo sacar medicinas controladas que después puedo vender en el mercado negro a 10 o 20 veces el precio de adquisición. Puedo acceder a información tuya personal que después pudiese utilizar para extorsión, por ejemplo. O Ujú. sea, la cantidad de cosas que los chicos malos pueden hacer con la información médica es mucho mayor. Eso sin meternos en ciberterrorismo, que es otra cosa mucho más complicada. Eso quiere decir que la data médica vale mucho. Tú mencionaste también investigación, sí, por supuesto, investigación para las empresas farmacéuticas, para las empresas de equipos médicos, para los mismos hospitales que quieran optimizar los procesos de atención. La data médica es muy, muy, muy valiosa y por lo tanto debe estar súper bien resguardada y súper bien protegida. En los Estados Unidos existe HIPAA, que es la ley de regulación y control de los datos médicos, que obliga a que la data esté encriptada en reposo, encriptada en tránsito. Por ejemplo, si tú estás manejando data médica desde un dispositivo celular, no puede quedar ningún dato almacenado ni siquiera en la memoria temporal del dispositivo, lo que significa que las apps de funciones médicas tienen que ser muy bien programadas para que satisfagan esos requisitos. En Europa tiene GPRS. O sea, hay toda una serie de regulaciones a nivel internacional
para la protección y resguardo de los datos médicos. Latinoamérica, sin embargo, no ha enforzado muchas de estas regulaciones. Entonces, la data en América Latina todavía está muy poco protegida. Y eso es un grandísimo riesgo o una grandísima oportunidad. Ujú. Sí, sí, para los amigos que mencionaste antes, que puedan aprovecharse de eso. Para los amigos que puedan aprovecharla o por los amigos que tienen la gorra blanca que quieren aprovechar esa vulnerabilidad para corregirla y desarrollar un modelo de negocio alrededor de la protección y resguardo de los datos. Pero ¿cómo ves ahorita estos avances tecnológicos de innovación y consideras que van en el sentido de proteger más esa data o van en el sentido que la van a hacer más vulnerable? O sea, según tu No, experiencia. la legislación está haciendo que los desarrollos estén obligados a resguardar la data. Entonces, si tú quieres sacar un software legalmente, porque ya te voy a plantear otro problema, si tú quieres sacar un software legalmente, ese software debe cumplir con todos los resguardos legales, porque si no, te meten preso. O sea, las multas aquí en los Estados Unidos por malversación de data médica empiezan con $1 millón. O sea, no es juego. Aquí el resguardo de los datos médicos es muy importante. Ahora tú tienes otro detalle, Luis. Si tú desarrollas una app y no la mercadeas, no la catalogas como una aplicación médica, sino que la catalogas como una aplicación de consumo, entonces no estás obligado a proteger los datos con esos niveles de resguardo que se exigen para las aplicaciones médicas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos dispositivos, muchos de estos wearables, hablemos de Fitbit, Mm. los datos de Fitbit no son considerados datos médicos y en consecuencia no tienen el nivel de resguardo. El Apple Watch, en cambio, sí está certificado por la FDA y los datos del Apple Watch están certificados como datos médicos y en consecuencia resguardados por las protecciones legales. Entonces ahí tú tienes una zona gris. ¿Es o no es un dato de salud? Y dependiendo de cómo lo califiques, está o no está adecuadamente resguardado. O sea, en pocas palabras, la tecnología nos abre este abanico, o sea, Mm. de posiciones, pues. Bien sea de la data manejada por dispositivos que no son considerados de temas de salud, pero que están tomando valores y lo pueden Mm. comercializar perfectamente sin ningún problema con respecto a los otros que sí deben cumplir todo este tema. Pero lo importante es que la gente sepa que la tecnología permite que tú puedas tener esa seguridad en los aplicativos y en los servicios, si están bien hechos, de manera que el usuario, el cliente se sienta tranquilo con su información y tú puedas realmente ofrecer un servicio y ir creciendo en esa propuesta, ¿no? Y Y es hablando un de factor esto, de oportunidad. claro, y hablando entonces ¿cómo ves tú y la última pregunta, porque ya se nos fue mucho el tiempo, pero está muy interesante, ¿cómo ves tú el papel que va a desempeñar el paciente o el futuro cliente en la innovación en salud? Esa es otra caja de Pandora. El paciente de hoy está mucho mejor informado que el paciente de ayer. Entonces, de hecho, para el médico, eso es un gran problema, porque a ti te duele la garganta y vas a Doctor Google y te pones a curiosear todo lo que te dice Google y tú llegas al médico ya con todo un autodiagnóstico que tú te hiciste. Escríbeme aquí la receta que ya la tengo. Sí, sí. Exacto. Y puedes estar completamente errado. Entonces, el paciente conectado
es potencialmente un riesgo. Y eso tú lo estás viviendo. O sea, ese es el mal uso también de las redes sociales y el mal uso de las comunicaciones. Porque ahora cualquier persona es un experto. Entonces tú tienes un tuitero que estudió, se graduó de bachiller a lo mejor, pero hace, qué sé yo, fisicoculturismo. Y entonces ahora resulta que ese tuitero que hace fisicoculturismo es el experto en salud y en nutrición. Y la gente se pone a hacerle caso a las dietas que se inventan esas personas que en su vida han leído un libro de nutrición. Y ese es un gran problema. ¿Cómo manejamos al paciente desinformado? Y cómo podemos proveer datos de calidad, información de calidad que ayuden al paciente, cliente, usuario a ser un actor activo, participativo, proactivo de su proceso de salud, pero con la data adecuada y no con la información que le dio ese muchacho fisicoculturista Sí, que sí, sí. no. No, realmente es complejo porque este tema de los influencers, y para ponerlo en sentido muy amplio, de todo aquel que empieza a grabar programas, hay muchos que son hasta, se han hecho conocidos y famosos, y cuando tú lees su historia, no estudiaron medicina, no estudiaron, no sé, nada en la innovación. En Esa salud. es otra caja de Pandora. El paciente de hoy está mucho mejor informado que el paciente de ayer. Entonces, de hecho, para el médico, eso es un gran problema, porque a ti te duele la garganta y vas a Doctor Google y te pones a curiosear todo lo que te dice Google y tú llegas al médico ya con todo un autodiagnóstico que tú te hiciste. Escríbeme aquí la receta que ya la tengo. Sí, sí. Exacto. Y puedes estar completamente errado. Entonces, el paciente conectado es potencialmente un riesgo. Y eso tú lo estás viviendo. O sea, ese es el mal uso también de las redes sociales y el mal uso de las comunicaciones. Porque ahora cualquier persona es un experto. Entonces tú tienes un tuitero que estudió, se graduó de bachiller a lo mejor, pero hace, qué sé yo, fisicoculturismo. Y entonces ahora resulta que ese tuitero que hace fisicoculturismo es el experto en salud y en nutrición. Y la gente se pone a hacerle caso a las dietas que se inventan esas personas que en su vida han leído un libro de nutrición. Y ese es un gran problema. ¿Cómo manejamos al paciente desinformado? Y cómo podemos proveer datos de calidad, información de calidad que ayuden al paciente, cliente, usuario a ser un actor activo, participativo, proactivo de su proceso de salud, pero con la data adecuada y no con la información que le dio ese muchacho fisicoculturista Sí, sí, que sí. no. No, realmente es complejo porque este tema de los influencers, y para ponerlo en sentido muy amplio, de todo aquel que empieza a grabar programas, hay muchos que son hasta, se han hecho conocidos y famosos, y cuando tú lees su historia, no estudiaron medicina, no estudiaron, no sé, nada relacionado a lo que están haciendo, pero lo hablan muy bien, lo dicen con tanta seguridad que la gente lo sigue, y ya al tener seguidores ya te creaste tu propio mundo, ¿no?
Y también hay un tema ahí que rapidito lo toco que es muy novedoso, que es el famoso chat Open AI, perdón, que tiene su versión gratuita, ya salió la Ujú, versión paga, pero que ujú. mucha gente lo está viendo como un tema bastante complejo porque para muchas áreas te va a dar respuestas y te va a solucionar cosas, pero precisamente el tema salud se pone complicado, porque yo lo he utilizado, le he hecho muchas preguntas de salud, a ver qué, y él siempre termina diciendo que es bueno que uno visite a un especialista y tal, pero si algo te da una información previa que quizás o cualquiera lo pudiera utilizar como su propio diagnóstico, su propio Pero tratamiento. ChatGPT por lo menos trabaja Sí, con bases de con base datos certificadas. certificada. Y Eso. además te da la coletilla esa que tú estás diciendo, consulte a su especialista. Hay muchas bases de datos buenas de salud. La Clínica Mayo tiene una base de datos Sí, buenísima, importantísimo. impresionante, y así sucesivamente. La Organización Mundial de la Salud, ni hablar. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene su propia inteligencia artificial, tiene su propio chatbot para responder preguntas de salud, que está certificado por la Organización Mundial de la Salud y habla más de 8 idiomas. Así que si tú quieres hablar con un chatbot para hacerle preguntas de salud, te invito a que hables con la chica de la Organización Mundial de la Salud, porque esa por lo menos tiene la data validada por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, señores, lamentablemente se nos agotó el tiempo y como lo mencionaste, varios de los temas, no solo el último, pero hay varios temas que sonaron tan interesantes como para hacer programas específicos sobre ello, que seguramente lo vamos a hacer en el futuro. Lo importante, señores, es que la tecnología está avanzando a pasos gigantes, exponenciales, asombrosos para muchos cada vez que nos topamos. Y existen muchas alternativas y hay que tratar de buscar la alternativa más adecuada de información precisa y tratar de descartar la que no es adecuada por el bien de todos nosotros, pues. Entonces, bueno, Ricardo, gracias por estar con nosotros, compartir este espacio. Y amigos, bueno, los invitaremos a un nuevo programa de Mundo Quidditch en los próximos días. Vamos a tratar de empezar a hacer nuevamente semanalmente los programas. Un abrazo a todos. Feliz noche.